hay desde el año 1950 registrados, lo cual debe llamar nuestra atención respecto a la urgencia y a las acciones que debe tomar el gobierno. Porque el usual fenómeno del Niño y el tránsito de aguas cálidas hacia nuestras costas, evidentemente se ve agravado por otro fenómeno mundial que es el del calentamiento global. La capa de hielo en el Ártico ha disminuido y según los expertos mundiales, más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie nevada han desaparecido, lo que significa un aumento en el nivel del mar. Si eso se suma a la traslación de aguas calientes que en cada niño se produce, podríamos tener efectos mayores por ello. Y mientras estamos hablando, la onda Kelvin, una de las que toca llegar en este niño, está llegando ya a nuestras costas. Hace unos días anunciaron que la masa cálida estaba aproximadamente a 3.000 kilómetros de las costas y según se informa estaría ya entrando en esta zona. Todo lo cual subraya la gravedad del tema y la urgencia de pensar en él y de actuar sobre él. Y por eso tenemos esta noche este conversatorio, porque este fenómeno afecta transversalmente toda la economía del país. La agricultura, fundamentalmente, pero también la infraestructura de nuestros caminos, de nuestros puentes, de nuestras represas. Finalmente, la salud del componente humano, siempre afectado en cada uno de estos fenómenos por problemas bronquiales o por problemas gastrointestinales, frente a los que hay que tener ya una preparación muy importante. Pensemos además que el efecto devastador o moderado, nos lo dirán los invitados y especialmente el hombre del tiempo, el efecto del Niño no es solamente en los meses de verano en que se manifiesta y se produce. La reconstrucción posterior significa 2 o 3 años de trabajo, lo que significa que es un fenómeno que toca a 2 gobiernos. Y esto es lo que supongo todos los candidatos presidenciales y fuerzas políticas deben estar precaviendo o preparando. De allí que nos preocupe, diré, una cierta inacción ante el tema. El presidente regional de Tumbes, hoy llamado gobernador de Tumbes, menciona los efectos catastróficos que ha tenido sobre el río Tumbes. Primero, que las empresas mineras de más allá de las fronteras hayan vertido durante mucho tiempo sus relaves y desechos, colmatando la parte peruana del río Tumbes, que al llegar al mar genera una suerte de reflujo que ha construido un enorme camellón que evita que una mayor corriente en metros cúbicos pueda salir al mar adecuadamente. Enorme peligro por el que él viene reclamando hace muchos meses sin ser escuchado. Pero adicionalmente, Ecuador sufrirá menos las consecuencias del Niño a pesar de que allí las lluvias han comenzado, porque construyó sus represas en la parte ecuatoriana del proyecto Puyango-Tumbes. Por consiguiente, podrá almacenar agua y llegado el momento, y allí lo peligroso, soltar esas aguas al cauce del río Tumbes colmatado. Este es un gravísimo peligro anticipado, previsible, sobre el que no tomamos acción. Pero aún no es tarde. Necesitamos con urgencia una convocatoria central de todas las fuerzas políticas
A nosotros se nos ha convocado para otros temas, pero este es un tema nacional y diré plurigubernamental, que exige un solo comando para hacer conciencia en todos los actores políticos, pero también en las empresas. Capeco, por ejemplo, y las empresas constructoras cuentan con gran cantidad de maquinaria que podría estar trabajando ya bajo un solo comando en esas zonas. Y estoy seguro que además podríamos lograr que el Parlamento preste más atención al tema. Sé que hay temas muy importantes que no están momentáneamente en su agenda, pero el Parlamento podría prestar mayor atención. Tal vez utilizando la fuerza persuasiva y la influencia social de sus componentes, los congresistas, para movilizarse en todas las zonas de la costa, especialmente del norte, la más golpeada, y apoyar a los alcaldes, instarlos a trabajar, vincular a las empresas con los municipios. Se necesita una movilización nacional ante la gravedad de un hecho totalmente previsible, anunciado e inevitable. Pero necesitamos hacer todos los esfuerzos por lograr eso. Quiero agradecer a los asistentes de esta noche, fundamentalmente a don Ricardo Flores, gobernador presidente de Tumbes, que ha pagado, escúchenme, $470 de pasaje para ir y venir. Y que se escuche bien, no se puede abusar de las tarifas de esa manera. Y eso, si no lo hace este gobierno, el próximo gobierno lo hará. Evitar el abuso en las tarifas. Y que ha venido batallando por descolmatar el río y terminar con esa barrera natural que hay a la salida del río al mar, que es el principal peligro que en este momento tenemos. Y lamentablemente no ha visto que se ejecutara el gran proyecto Puyango-Tumbes, que se dejó contratado, licitado internacionalmente y que fue detenido sin explicación. Muchas gracias a él por haber hecho esta jornada para venir. Muchas gracias a don Abraham Levy, que no necesita presentación, porque es el hombre del tiempo, el suerte de chamán que quizás con alguna invocación pueda lograr que el gran Manitú cambie sus negros designios. Al exministro, que además lo ha sido de pesquería, de agricultura, de economía, don Ismael Benavides Ferreiros, además agricultor y que conoce de la situación que ya está afectando desde Palpa, el crecimiento del payar y la cosecha del payar, y a Francisco Palomino García, que es encargado del programa Agua Agraria para Todos y que estudia sistemáticamente con un equipo de agricultores y juntas de riego cuáles son los canales, las pequeñas irrigaciones, las represas, las compuertas que se requiere para multiplicar la oferta productiva del país rápidamente y que tiene por consiguiente los puntos ubicados en los cuales este fenómeno pluvial y de calores exagerados puede golpear a nuestra economía agraria. Muchas gracias a nuestros expositores y muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche. Y algo más, anticipándome a cualquier tema y para poner un gracejo en la noche, el APRA no es culpable del fenómeno del Niño. Gracias, señor director. Realmente ha sido interesante de la parte introductoria a este interesante conversatorio. Y lo que debemos nosotros recalcar es que a la fecha solamente el 32% del presupuesto de todo este programa, de los 3.100 millones de soles que se presupuestó, se está ejecutando. Y eso realmente es algo que debe llamarnos la atención.
Y adicionalmente, realmente hay que buscar solucionar este tema, porque son los más pobres en el país los que sufren principalmente las consecuencias de este fenómeno climatológico. Sin más que decir, invitamos a Abraham Levy para que pueda hacer su exposición. ¿Dónde está? A ver. Vamos apagando la luz. ¿Podemos apagar la luz? Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Instituto de Gobierno y Gestión Pública, el doctor Hidalgo. Muchas gracias por la invitación al presidente. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, con todos ustedes. Una vez más el niño, ¿no? ¿Podemos apagar las luces? Ah, ok, ya. A ver, el niño y la niña. El presidente mencionaba el hecho concreto de que este es un evento periódico que va a venir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y un evento que además ha marcado en la historia peruana, ¿no? En general en la historia global. Cuando el niño o la niña adquieren magnitudes muy fuertes, sus impactos son planetarios. Quisiera contarles que, para hacer muy breve la descripción de qué cosa es el clima, el micrófono más cerca. ¿Qué cosa es el clima? El clima es básicamente el ordenamiento de las 4 formas que tiene el aire en nuestro planeta. El aire es la atmósfera. El aire puede ser frío o puede ser caliente. El aire puede ser húmedo o puede ser seco. Ciertamente tiene matices, pero el ordenamiento o el desordenamiento de las masas de aire es lo que determinan el estado del tiempo y a lo largo de un periodo relativamente prolongado el estado del clima. Tiempo es corto plazo, clima es largo plazo. En nuestro planeta todo lo que conocemos como tiempo o clima ocurre en los primeros 10.000 metros de altura. Es decir, desde el nivel medio del mar, esa planalita de nivel medio del mar es importante y voy a explicar en algún momento por qué. Desde el nivel medio del mar hasta unos 10.000 metros de altura sucede todo lo que conocemos como clima. Esos son 100 cuadras. 100 cuadras de altura, ahí está el niño, la niña, los huracanes, los ciclones, la sequía, las heladas, las lluvias, el friaje, todo lo que conocemos ocurre ahí. De manera que eso, en un planeta que tiene 15.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, 15.000 kilómetros son 15 millones de metros de diámetro, solo 10.000 metros es la capa de la atmósfera donde sucede el clima. De manera que es una zona sumamente delgada. Y una característica del clima en nuestro planeta es que el hemisferio norte y el hemisferio sur no conversan en materia climática. Si yo voy a tener un huracán en la costa de México, en Acapulco, ese huracán no hay forma de que se venga a la costa sudamericana. Del mismo modo, un huracán en la costa de Australia jamás llegará a la costa de Japón o a la costa de China. Lo que es del sur se queda en el sur y lo que es del norte se queda en el norte. La rotación de la Tierra, que es en este sentido, produce que en la zona del Ecuador el viento sople desde Perú, desde Sudamérica, en dirección hacia Oceanía. Eso es perpetuo. Una vez que el viento llega a través de la zona ecuatorial a Oceanía, cruza el Océano Índico, cruza África y de África nuevamente cruza América. Esos son los famosos
vientos alisios o los trade winds, vientos comerciales en inglés. Son los vientos que utilizó Colón para llegar desde Puerto de Palos en su memorable viaje a fines del siglo XV hacia las Américas, y se regresó por el hemisferio norte, por los vientos, por los mares del norte. Pues bien, en condiciones normales, esos vientos soplan desde Perú hacia Indonesia. Pero hay ciertos años y ciertas épocas en que esos vientos dejan de soplar, o soplan débilmente, o eventualmente revierten su dirección. Son los años del fenómeno del Niño. En la lámina de la izquierda ustedes pueden ver estos mapas de las temperaturas del mar, de las anomalías de la temperatura del mar. Cuánto por encima o cuánto por debajo se encuentran los valores de la temperatura del mar. En la lámina de la izquierda es el 30 de julio del 2015, y esa enorme coloración amarilla, naranja y ya rojiza frente a la costa de Colombia, de Ecuador y Perú es la huella característica de un evento del Niño mayúsculo como el que tenemos en este año en nuestro planeta. Lo contrario, las aguas frías, es la Niña. Vientos muy intensos que soplan de Perú favorecen el afloramiento de las aguas frente a la costa peruana. Estas aguas peruanas ricas en nutrientes son los buenos años de la pesca. Los años de la Niña son extraordinarios años para la economía peruana, no solamente para la pesca, también lo son para la agricultura. Esa es la imagen del último episodio intenso de la Niña, el 30 de abril del año 2007. Según el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que es esta agrupación de científicos del Estado peruano que se encargan de monitorear y de pronosticar, entre comillas, la ocurrencia del fenómeno del Niño, el 44% de nuestras vidas transcurrirá en alguna magnitud, débil, moderada, fuerte o muy fuerte, tanto de la Niña como del Niño. Según los estándares de la NOAA, que es la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, quizá el ente más importante que estudia el tema del Niño y la Niña, hasta el 55% de nuestras vidas va a ocurrir en alguna de las magnitudes de estos fenómenos mencionados. Con esto quiero hacerles ver lo común que son. Ciertamente no son tan comunes los eventos significativos como es el caso. Los parámetros para medir del ENFEN son la temperatura en la costa peruana y para los norteamericanos en el centro del mar. Esta es la foto hoy. Este es el 3 de septiembre del 2015 y esa mancha marrón frente a la costa norte del Perú es la surgencia de la tercera y la mayor de todas hasta ahora onda Kelvin del fenómeno actual, a la que aludía el presidente. Este es un calentamiento que ha tenido lugar durante los últimos 6 meses. No se llega a esto en poco tiempo y tampoco se va a salir de esto en poco tiempo. De manera que tenemos hoy un evento comparativo al de 1997 a nivel planetario, no tanto a nivel costero, como vamos a ver más adelante. Pero vean ustedes algo que es importante para entender el Niño. Para que se dé el Niño en esta fuerza, tiene que calentarse el mar frente a Sudamérica, en menor medida el centro del Océano Pacífico. Siempre estamos hablando de la zona ecuatorial, de esta zona, ¿no? Esta zona se calienta bastante, esta zona se calienta algo menos, y esta zona del Océano Pacífico ecuatorial se enfría. Esa condición es, como veremos, necesaria para que el fenómeno del Niño ocurra. Y el fenómeno del Niño es un evento que tiene su propia vida. Una vez que crece, se empieza a retroalimentar de sí mismo y tiene que llegar al verano siguiente, posterior a su formación, verano del hemisferio sur, para empezar su lento proceso de agonía. Normalmente, en un año cualquiera, las temperaturas del mar son mayores. Estas son las temperaturas del mar. Los colores azules y verdes son los más fríos, los amarillos los tibios y los rojos los más calientes. Las temperaturas del mar, como es lógico en la zona ecuatorial, que recibe la radiación del sol más directa, son las mayores. La temperatura del mar no puede ser mayor de 30 grados. Y esos 30 grados normalmente se ubican en esta zona, en la zona de Indonesia, una de las zonas más tropicales del mundo, digamos, por su clima. ¿Por qué en 30 grados? Porque en 30 grados el agua empieza a evaporarse. A nosotros en el colegio nos enseñaron que el agua se evapora en 100 grados. Pero en 100 grados se evapora toda el agua. Con 30 ya empezamos a evaporar la suficiente cantidad de agua para que se empiecen a producir nubes de tormentas y estos fenómenos tropicales que más de uno de ustedes seguramente habrá podido apreciar a lo largo de sus viajes. El hecho concreto es que por alguna razón que tiene que ver con los vientos,
el agua caliente de Indonesia, que debía estar acá, está ahora en el centro del Pacífico. Esta mancha roja son las aguas de 30 grados que han empezado su avance hacia Sudamérica. Por alguna razón, los vientos al inicio del fenómeno del Niño empiezan a desplazar esa agua desde Oceanía hacia Sudamérica. Si el fenómeno del Niño es débil o moderado, se van a quedar en el centro del Pacífico. Pero si el fenómeno del Niño es contundente, va a pasar cierto punto del centro del Pacífico y luego de ello va a venir hacia nosotros. ¿Por qué pasa esto? Y aquí viene la historia del nivel medio del mar. Cuando subimos a un avión, el piloto nos dice, bueno, vamos a la ciudad tal que está ubicada a tantos metros del nivel o sobre el nivel medio del mar. Porque el nivel del mar, nuestro sentido común, si me permite usted, yo voy a agarrar un vaso y yo pongo el agua en el vaso y el agua tiende a tener un propio nivel, un nivel estable. La fuerza de gravedad nos dice todo parejo. En el planeta no es así. En el planeta, el nivel del mar en la costa peruana es un poco más bajo que el nivel del mar a lo largo de la zona ecuatorial que en Indonesia y en Australia. ¿Por qué razón? Porque el aire frente a la costa peruana tiene algo que se denomina alta presión. Es un aire pesado, golpea fuerte contra la superficie del mar, se apoya bastante en él, lo hunde, ¿no? Y este proceso de presionarlo hace que las nubes tampoco puedan, o la evaporación del mar tampoco pueda subir y formar nubes características de lluvias. Esa alta presión condena a la costa peruana a ser desértica, de manera que cuando alguien sale en avión de la costa peruana se va a encontrar con una sola nube, pero la nube mide 2.000 kilómetros de Tacna a Tumbes, ¿no? Es una nube plana, chata, de poca altura, que produce garúas cuando normalmente se satura, pero no puede subir más allá de 800, 900 metros sobre el nivel medio del mar. Del otro lado de Indonesia, del Pacífico, perdón, por el contrario, las presiones son bajas, el aire se apoya poco sobre la superficie, tanto que la evaporación marina contrarresta ese apoyo del aire y el aire sube. Sube, el aire húmedo forma nubes, forma tormentas, y de manera que si yo pudiese hacer un corte de la Tierra, yo vería el nivel del mar en Indonesia, tomando esta línea ecuatorial, mucho más alto que el nivel del mar acá, en la costa del Perú. El fenómeno del Niño, en realidad, es una corrección de esa imperfección. Al empezar a soplar el viento, porque el viento sopla de las zonas más frías a las zonas más cálidas, siempre. Cuando el área cálida se me pone en el centro del Pacífico, el viento va a seguir soplando y empujando el área cálida hasta traerla a la costa peruana, y lo que va a hacer es trasladar el agua, ese nivel excedente del nivel del mar, del Océano Pacífico, del lado de Indonesia, hacia la costa peruana. Se corrige oscila esa imperfección del nivel del mar. ¿Cómo? Mediante el transporte de agua. ¿Qué agua? El agua caliente. ¿Accionado por qué? Por los vientos. Hace muchos años, a fines del siglo XIX, un investigador, la reina Victoria, que gobernó hasta el año 1900, si no me equivoco, que reinó hasta el 1900, mandó a un científico de la Oficina Meteorológica Británica de nombre Gilbert Walker a ver qué cosa pasaba en la India, porque de pronto la India había tenido 2 hambrunas extraordinarias. En la India llueve 3 meses al año, a partir de junio y termina en septiembre. Es lo que se llama el monzón de la India. Vienen lluvias extraordinarias que son suficientes para producir todos los granos que necesita la enorme población de la India para sobrevivir el año siguiente. Pero en determinados años no llovía. Y lo mandaron a Walker a tratar de entender por qué no llovía y qué cosas se podía hacer al respecto, si es que se podía de alguna manera anticipar esto para tomar algunas acciones de mitigación. Walker, un notable científico, encontró que los años que en la India no llovía, pasaba algo muy curioso. La presión del aire en América del Sur y en el centro del Pacífico bajaba, y la presión del aire en Australia, Indonesia y la India subía. Al subir la presión, impide que las nubes se formen, lo que le pasa a la costa peruana, y se producían, por lo tanto, sequías y, por lo tanto, las hambrunas. Y le llamó a ese fenómeno la oscilación del sur. Lo que yo les acabo de contar
esta oscilación del nivel del mar es la oscilación del sur. No fue sino hasta el año 1957, que en el año geofísico mundial, un científico danés encontró que un fenómeno llamado el Niño, que los peruanos denominaban la irrupción inusual de aguas cálidas, pescadores peruanos del norte del Perú, de Piura, que sucedía en la época de Navidad, con la llegada del Niño Dios, coincidía ese fenómeno con la oscilación del sur, y le llamó a esto ENSO, el Niño Southern Oscillation en inglés. Y hoy sabemos que cuando la oscilación del sur ocurre, va a ocurrir el Niño. Son los dos fenómenos que van atados, y que si va a pasar como ha pasado este año, que han colapsado las lluvias en la India y están colapsando en este momento en Indonesia, lo que viene en este proceso, que es un proceso perfectamente identificable, es alguna forma de proceso lluvioso y calentamiento del mar peruano en los próximos meses. Muy bien, en 1982, con el terrible fenómeno del Niño que tuvimos, también lo tuvieron los norteamericanos. Ellos, con sus medios y sus notables, digamos, habilidades técnicas, pusieron a lo largo de la zona del Océano Pacífico, marcada en esta franja roja frente a la costa de Perú y de Ecuador, una batería de boyas que estaban fondeadas al fondo marino con cables de acero sobre unas boyas, unas torres con estaciones meteorológicas, y a lo largo de esos cables de acero que estaban firmemente sujetados al fondo marino, termómetros. Y empezaron a medir desde 1984 aproximadamente el fondo marino, la superficie y el fondo del Océano Pacífico en esa línea roja, esta de acá. Y se pudo entender y comprender cuál es la estructura de calor o de temperaturas del Océano Pacífico a lo largo de toda esa zona, porque el calentamiento del mar que trae el Niño, que nos trajo las terribles lluvias en 1983 a nosotros y también en California, es el resultado del calentamiento, pues, del fondo marino, es el transporte de esas aguas cálidas. Y si no, vean ustedes que el 2 de enero de este año, del 2015, este cuadro que ven acá tiene 250 metros de profundidad y toda la extensión de la línea roja, que son como 15.000 kilómetros. Y esta mancha roja acá dice 30. Son los 30 grados famosos que están en Indonesia. Es un corte transversal del Océano Pacífico. Esta imagen del 2 de septiembre, del día de ayer, nos presenta las aguas de 30 grados en el centro del Pacífico. Del lado peruano, las aguas frías, que son las verdes y azules, se están hundiendo. Y el agua caliente está viniendo hacia nosotros. Ha recorrido ya la mitad del océano en algunos meses. La oscilación está en marcha. Por eso, el gobierno norteamericano el 13 de agosto emite un documento, un informe, como hace todos los meses. El próximo va a venir el próximo jueves. Todos los segundos jueves de cada mes un informe. Y nos dice que hay una probabilidad mayor de que el Niño continuará durante el invierno del hemisferio norte, o sea, nuestro verano, del 2015-16, y alrededor de 85% de probabilidad de que persista hasta principios de la primavera, nuestro otoño, del año 2016. El informe tiene dos frases que han sido utilizadas masivamente y han desinformado mucho también, dice la prensa. Colectivamente, estos patrones atmosféricos y oceánicos reflejan un El Niño significativo y en fortalecimiento, ¿no? Utilizan el gerundio, en fortalecimiento, o sea que va a seguir fortaleciéndose. Y agrega una frase lapidaria: el consenso unánime de los pronosticadores favorece un Niño fuerte. Quiero contarles además que si yo soy el viento y estoy soplando de la zona fría a la caliente, estoy calentando debajo mío el mar, ¿no? Porque estoy trayendo agua caliente. Y si el mar me dice a mí, mira viento, tú sigues soplando, yo me voy a seguir calentando, eso se llama en climatología acoplamiento. El acoplamiento este año, la participación conjunta del océano y de la atmósfera, no tiene precedentes sino hasta 1997. Esas dos cosas ya sabemos cómo terminan. Tiene que venir el verano y calentarse nuevamente a 30 grados en las aguas en Indonesia para que se interrumpa el transporte de viento, pero ya el agua caliente estará camino hacia nosotros y se disipará en un periodo que normalmente dura 4 meses. Entonces, por eso los norteamericanos dicen, el Niño va a durar hasta 90% o más de probabilidad durante el verano y hasta 85% hasta principios del otoño. Es un libreto conocido. Desde el día 5 de marzo, aquí tenemos, no me voy a parar a detener,
como mes a mes ha ido incrementándose la probabilidad y la magnitud del niño en estos informes mensuales de la NOAA. Y lo mismo ha hecho el Estado peruano, que por primera vez desde que existe el ENFEN habló de manera anticipada, y esto hay que reconocerlo, sobre la posibilidad de un niño fuerte o extraordinario, ¿no? Vamos a ver después qué cosa significa esto. Aquí tenemos día a día el calentamiento del mar. Y las zonas muy calientes frente a la costa peruana se empezaron a descalentar hacia mediados de agosto. Eso es muy importante por lo que voy a explicar ahora. En las últimas imágenes, ya el 31 de agosto ha empezado a calentarse, pero este proceso de que el mar ha estado tan caliente nos debió haber traído un año parejo de temperaturas. En 1997 no hubo invierno, ni siquiera hubo primavera, hubo una sola estación. Otoño, invierno y primavera fueron lo mismo hasta que llegamos a la época de lluvias. No pasó eso este año. Hubo un pequeño periodo de invierno. Lo vamos a evaluar a continuación porque eso tiene que ver con la suerte final del niño. Quiero contarles además que hay un balance, una manera numérica de llevar el contenido de calor del océano en esa zona, en esa franja roja que les contaba, donde están todas estas boyas que van midiendo todo el tiempo la temperatura del mar, y hemos podido comparar cómo eran mes a mes en el año formativo del niño. El niño tiene un año formativo y un año de decaimiento. El año 82 en color rojo en estas barras, el año 97 en color celeste y el año 2015 en color verde. En agosto de este año, el niño del 2015 ha desplazado al del 97 y ha desplazado al del 82 y está creciendo. Esta animación de la izquierda son las famosas ondas Kelvin. Aquí vemos la última con fecha agosto 26, ya prácticamente lista para entrar a la costa peruana, ¿no? Y de hecho es lo que ha estado sucediendo en los últimos días, ¿no? Hoy día hemos tenido 23 grados en Lima, con cielo nublado, y 19 grados de temperatura mínima prácticamente. En un año normal la temperatura máxima es 19, ¿no? Y no se llega jamás a 23. Ha habido 34 grados en la ciudad de Piura hoy día, temperatura de verano. Pero hay dos tipos de niño, y esta es la esperanza que tenemos quienes no queremos un gran niño en nuestra costa porque no lo necesitamos. Hay un niño que es el patrón del este, que es que la concentración de calentamiento tiene lugar pegada frente a la costa de Perú y de Ecuador. Y hay otro niño que es una suerte de híbrido, donde se calienta más el centro del Pacífico y el calentamiento en la costa peruana tiende a no ser muy fuerte. Es el llamado niño del centro del Pacífico, algunos lo llaman Modoki, que en japonés quiere decir lo mismo pero diferente. Esa configuración, la del centro, está asociada a la mayor sequía moderna del Perú, la de 1992. Ese es el problema que podríamos tener, del cual muy poco se habla. ¿Cómo estamos este año? El 8 de julio, ese es el ordenamiento de las temperaturas, el grueso, digamos, el núcleo del calentamiento era costero, el patrón E, patrón del este. Pero hacia el 19 de agosto, las aguas cálidas como que están más importantes en el centro del Pacífico y como que han perdido vigor en la costa peruana. Esto es lo que ha predominado en el último pronóstico del ENFEN, doy fe de ello porque algunos de los que lo hacen son amigos míos, y que ha bajado la probabilidad de ocurrencia de un evento extraordinario a solo 20%, lo que significa que hay 80% de probabilidad de que no sea extraordinario. No obstante, 35% de probabilidades se inclina por un niño fuerte, quiere decir que 55%, más de la mitad de probabilidades, hoy nos conducirían a un niño fuerte o extraordinario. Como estábamos comparativamente en 1997, 19 de agosto contra 19 de agosto, claramente el 97 era un año con un niño mucho más significativo en la costa peruana. Subrayo lo de en la costa peruana. Esto puede tener que ver, pero puede no tener que ver. Acá viene la incertidumbre, ¿no? Y hay que reconocer que nosotros solo hemos podido identificar plenamente el funcionamiento del fenómeno del niño en 1997 porque fue la única vez en la historia moderna de nuestro desarrollo tecnológico que hemos tenido boyas y satélites para hacerlo conjuntamente. En el niño del 82 teníamos algo de satélites y nada de boyas, y de ahí para atrás todo es estadística y aproximación. De manera que con un solo ejemplo es bien difícil hacer estadística.
Bueno, no obstante ello, nuestra comparación con el 97 nos hace ver que no estamos en la misma condición, el famoso superniño. Entonces, la posibilidad de superniño o niño extraordinario existe, pero no es tanta como en el 97. Y aquí están las temperaturas de Lima. Aquí está nuestro efímero invierno del año 2015, bajó las temperaturas en julio, se perdió el calentamiento costero algo, y ahora han empezado a repuntar. Y van a seguir repuntando, porque la masa de agua que está entrando es considerable. Todavía necesita este fenómeno del Niño una cuarta onda Kelvin que no se ha formado para poder alcanzar al verano. El escenario esperado para los próximos 3 meses es el de un niño fuerte. Como vamos a ver a continuación, hay una notable diferencia en términos de impactos entre un niño fuerte y un niño extraordinario. Y aquí los vamos a medir. Nosotros medimos el calentamiento frente a la costa peruana en ese sector en color azul llamado Niño 1+2. Esta foto es del día de ayer. En la oficina tenemos un sistema de procesamiento de imágenes satelitales y esto que estamos viendo como colores oscuros, 4 grados casi de calentamiento, es el ingreso de la onda Kelvin o de la primera, digamos, manifestación de la onda Kelvin. Podemos comparar cómo fueron los niños del 82, del 97 y del 98 en su primer año y en los 9 meses del año siguiente en esas gráficas. Y el niño del 97 en color rojo cruza la línea negra de extraordinario a partir del mes de junio. Este niño rozó el niño extraordinario en color verde, el niño del 2015, en el mes de julio, pero ha caído algo. Y atrás viene el niño del 82, que en realidad fue extraordinario en el 83, en el otoño, un niño absolutamente atípico. El hecho concreto es que si el niño del 97 subió hasta cruzar extraordinario de manera indetenida y el niño del 82 también lo hizo, ¿por qué se ha frenado el niño del 2015? Pregunta que no podemos responder, pero que nos hace ver que no tiene todas consigo. Pero si uno va a ver la fuente del agua fría, del agua caliente, que es el centro del Pacífico, la llamada región Niño 3.4, que aquí la tengo diagramada en un rectángulo del centro del Pacífico, en este mapa, donde Perú está de este lado, y Oceanía de este lado, la región 3.4, en el comparativo, al término de agosto, hace un par de días, el niño del 2015 es ligeramente mayor al del 97 y bastante mayor al de 1982. Esta foto de abajo también la hemos procesado en la oficina el día de hoy y nos revela pues el calentamiento y también la llegada de las aguas cálidas en el norte del Perú que explican los 34 grados de Piura y los próximos 24 a 25 que vamos a tener seguramente en Lima. Bueno, la pregunta es si todos los niños en la región central llamada 3.4 afectan al Perú. Y para eso están los escenarios de los niños C, este niño híbrido, y el niño E, el niño del este. Por ejemplo, en 1987 tuvimos, ese fue su mandato, señor presidente, 1987, un niño moderado a fuerte, un calentamiento en el centro del Pacífico y también en la costa peruana que produjo lluvias. En el plano de la izquierda vemos las áreas de lluvia fuertes, el norte del Perú, y esta zona, solo esta zona que configura la naciente de la sierra. Va a llover en caso de que tengamos niño a partir de que empieza la sierra, 500 metros sobre el nivel del mar, donde termina la región Chala y empieza la región sierra, hasta más o menos los 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar, y ahí terminan las lluvias. El episodio de Chosica, de la quebrada Rayito de Sol, de marzo de este año, es un episodio típico de niño. El niño empezó en marzo en esta costa. Y estas cosas se presentan en un niño moderado, en la costa central y en la costa norte, y vemos que en Piura llovió en el año 87, 200 por 200 milímetros más o menos, esos son 200 metros o litros de agua por metro cuadrado en todo el periodo de lluvias, y algo más de 300 en el año 92. Hay otros niños más abajo, como el del caso del 2010, también en su gobierno, señor presidente. Y no afectó la costa peruana. Y las lluvias fueron 14 milímetros y 50 milímetros. Prácticamente no llovió. Ahora, cuando tenemos un niño catastrófico, un niño muy severo, el del 83 o el del 98, llueve, veamos arriba, por 2.000 o por 1.700. Ese es el problema segundo para poder predecir la magnitud de las lluvias. Si uno acomoda los 60 años de lluvias que tenemos medidos en Piura,
y pone 0 arriba y después 1, 2, los años más pobres de lluvias, llega uno hasta 342 del año 92. Y después los dos que vienen son 1700 en el año 98 y 2000 en el año 83. El niño no conoce de grises. O es un niño más o menos, un niño moderado, fuerte, donde tenemos lluvias por 100 o 200 o 300 milímetros perfectamente manejables por las obras de prevención que haría este gobierno o cualquier otro, a un niño de 2000 milímetros que básicamente lo que hace es nos pasa Indonesia a la costa peruana. Los 30 grados llegan por completo hasta el mar de la costa norte del Perú y de pronto se desaparece el desierto de Sechura porque eso es lo que pasa y todo se pone verde, lleno de pastos, tiene una frondosidad, la vida se desarrolla extraordinariamente, hay todo un nuevo ecosistema, lamentablemente a expensas de nuestro desarrollo y de muchas vidas, ¿no? Solamente el niño extraordinario es capaz de producir eso. Pero como tenemos dudas y tenemos que decirle algo a la gente, y basados en la previsión de la NOAA de una probabilidad mayor de 90%, hemos establecido 3 escenarios. Que el niño sea fuerte en el centro del Pacífico y sea moderado en la costa, fuerte en la costa o muy fuerte en la costa. ¿Qué significa un niño moderado? Yo diría básicamente pocos episodios de lluvia sobre lo normal en la zona que he mencionado, 30% de probabilidad. 35%, esta es la probabilidad dominante de un niño fuerte, donde va a llover 5 a 15 veces por encima de lo normal, y un niño extraordinario, donde va a llover entre 15 y 50 veces por encima de lo normal. Esto en la costa norte del Perú, con la excepción de Tumbes. Tumbes, lamentablemente, por tener un clima ya casi tropical por naturaleza, es capaz de recibir 1000 milímetros de lluvia en un niño débil. Tenemos en este momento 85% de probabilidad, que es altísimo, de que el niño sea por lo menos moderado, y 55%, que también es una cifra respetable, de que sea fuerte. Un poquito más de detalle de qué cosa es lo que puede pasar. En un niño moderado o fuerte, las lluvias extraordinarias se concentran en la zona de color carmín, básicamente la región Tumbes y las partes altas de Piura, sin comprometer las ciudades mayores de Piura. Un niño extraordinario sí compromete a Sullana, Piura, Paita y Atalara, pero un niño fuerte no las pone tan vulnerables. 200 o 300 milímetros de lluvia, que son un montón, son tolerables, pero lluvias de 2000 milímetros son bien difíciles de manejar. Bueno, esa es la diferencia entre un niño moderado y fuerte, y la amplitud de la zona de impactos en la sierra, o el piso en el que se presentan las lluvias, o el rango de niveles del mar en los que se presentan las lluvias, solamente en la vertiente occidental crece. Y hay que ser muy claro en esto. El niño es el calentamiento del mar, el mar calienta el aire, y el aire caliente tiende a producir más lluvias. Pero nuestros Andes, benditos Andes, que tienen 6 a 7.000 metros, son una pared natural para evitar que estos desastres crucen hacia la sierra y crucen hacia la selva. Mucha gente confunde muchos impactos en la sierra y en la selva de lluvias muy fuertes con temas del niño. Son la propia estación de lluvias. Yo les hablaba de 10.000 metros de altura donde ocurre el clima. Si tengo una barrera de 7.000, que es la barrera donde el aire es más denso, porque mientras más abajo es más denso y tiene más agua, entonces en ese espacio de 3 o 4.000 metros que queda, es muy poco lo que puede pasar hacia el otro lado. ¿Qué dicen los pronósticos? Los pronósticos, este es el último pronóstico de la NOAA, nos dice que todo ese conjunto de rayas, que son 50 pronósticos, el promedio de los mismos nos dice que este bajón de primavera va a mantener el niño en el límite entre moderado y fuerte, y que va a entrar a territorio fuerte probablemente en el verano, ¿no? Pero solamente un miembro del modelo cruza durante un solo mes a la condición de niño extraordinario. Me quiero referir brevemente al tema de la sierra porque no se le está dando la debida atención. Yo diría que peor que las lluvias es la sequía. La sequía es una tragedia por donde se le vea, ¿no? O sea, nuestro pobre Ande, si sufre esta condición de ausencia de lluvias, no tiene para regar, aparecen heladas en verano, se mueren los cultivos y sobre todo se muere el ganado. Hablando con unas autoridades, le comentaba algo que una vez me contó el ingeniero Julio Curoigua, un ilustre peruano. Decía que en el año 83, en el caos que se vivía en el Perú durante el Niño, y no llovió nada en el altiplano, muy poco, nadie se acordó
o nadie supo que a 3 o 4 metros de profundidad en varios sectores del altiplano había agua. Agua que se podía haber perforado mediante norias para tratar de alimentar al ganado que se moría. Decenas de miles de cabezas de ganado de auquenios murieron, si no son más, en aquel entonces. Y hoy sabemos, yo he traído la serie de datos de Angostura, que es una estación que está muy, muy bien estudiada, muy corregida los números. Todos los niños importantes, del 87, el del 92, el del 83 y el del 98, han tenido deficiencia de lluvias durante febrero, marzo, abril. 2 de ellos han llovido más o menos bien en enero y 2 fueron muy secos. La probabilidad de tener lluvias por debajo de lo normal en la sierra es bien alta este año, sobre todo si se nos va a dar un niño tipo C, este híbrido. Ya para terminar nomás, las temperaturas de Lima, acá están las mínimas y las máximas, está terminando este invierno corto, efímero, vamos a tener algunos saltos, pero nos vamos a quedar por encima de los valores normales en toda la costa peruana hasta algún momento del otoño del 2016. Muchas gracias. Habría que revisar también en esta secuencia de estas exposiciones algunas cifras interesantes, ¿no? De los 3.100 millones que se han presupuestado y que había mencionado que se ha ejecutado en promedio en los sectores 32%, también hay una paradoja, la paradoja de que existen, de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego, que lidera la Comisión Multisectorial, acciones que se han desarrollado. Estas son: limpieza del cauce de los ríos y quebradas, la implementación de un seguro agrario catastrófico, con cobertura de más de 500.000 hectáreas en las zonas altoandinas, la activación de 700 reservorios en sierra para afrontar situaciones de sequía, como bien lo manifestó nuestro hombre del tiempo, Abraham Levy. Es un tema que también afecta a la sierra con la sequía. Y la instalación de 15.000 hectáreas de pastos, la vigilancia y control de plagas, entre otras, como ya efectuados. Para ello, ahora invitamos al gobernador presidente de Tumbes, Ricardo Flores, para que nos explique realmente si es que esto es así. Así es. Doctor Juan García, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Saludo afectuoso desde la cálida tierra del norte de Tumbes, que los esperan sus playas y sus conchas negras, que son muy, muy degustadas y queridas a nivel nacional. Veo que se les hace agua a la boca cuando escuchan la concha negra, ¿no? Bueno, quiero quizás no hablar del tema, de la parte científica que lo ha abordado de manera didáctica mi antecesor en la exposición. Voy a referirme básicamente a la vivencia personal. Lo que hemos logrado experimentar, el haber sido, me llaman en Tumbes el alcalde del niño. Me dicen así porque justamente en el año 83-84, cuando tuve el honor de acompañar al presidente García en su primer lanzada como presidente de la República, fui alcalde en aquel entonces y manejé la emergencia del 83-84, que fue uno de los fenómenos más fuertes que se han dado en Tumbes. Ahí fui alcalde y después en la emergencia del 98 también fui alcalde en Tumbes, que fue más fuerte que el 83. Y posteriormente fui alcalde en la emergencia del 2006, que también no fue tan fuerte, pero al final fue emergencia. Y cuando estaba en campaña yo les decía haciendo un poco de mofa a mis contrarios, que yo iba a ser presidente regional porque iba a haber niño. Y como siempre he sido alcalde, cuando he sido niño, era lógico que iba a ser presidente regional porque venía un nuevo niño. Pero esta experiencia que hemos ganado nos ha servido para poder manejar el tema con prudencia y sobre todo con responsabilidad. Quizás para que entiendan un poco de lo que es el fenómeno del niño y del por qué el niño ataca Tumbes.
Todos sabemos de que el río más importante de la costa peruana tiene 3 ríos importantes, que es el Santa, el Chira y el Tumbes. Y entre los 3, el Tumbes es el más importante. Tiene 102 metros cúbicos por segundo promedio al año. Y en el año 98 llegó a discurrir 4.128 metros por segundo, donde ya prácticamente el río corrió por sobre la ciudad. Por aquellos años, nosotros en nuestra experiencia como alcalde, aprendimos de que el niño no solamente hay que prevenirlo, sino que Tumbes es una zona donde sus playas se caracterizan por la temperatura del agua, porque justamente frente a nuestras costas se mezclan las aguas de la corriente de Humboldt, que son aguas frías, y la corriente del Niño, que son aguas calientes. Es por eso de la belleza y lo agradable que son nuestras playas. Tumbes tiene una temperatura de 30 grados, tenía 29 grados, hoy tiene ya 30 grados promedio al año. Tiene todas las condiciones para que Tumbes sea una zona de niño. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los diferentes niños que han habido en Tumbes? Solamente hemos hecho obras de prevención, mejor dicho, paliativos. Siempre estamos o gastamos en lo que es prevención y lo que es reconstrucción. Pero nunca solucionamos el problema de fondo. ¿Y qué es lo que necesita para que el niño realmente no nos afecte? Hacer lo que ha hecho el Ecuador. El Ecuador no lo afecta mucho al niño porque ellos implementaron un proyecto que le llamaron el PREDESUR, el Proyecto de Desarrollo del Sur del Ecuador. De tal manera que ellos tienen casi todas sus carreteras, tanto nacionales como regionales y locales, casi pavimentadas. Tienen su agricultura, que el proyecto Puyango-Tumbes, la componente ecuatoriana, ya ha sido resuelta. Ellos tienen una presa que se llama la presa Tahuí, donde cuando hay las grandes avenidas, ellos pueden controlar las aguas arriba. Pero a Tumbes no lo afecta necesariamente las lluvias, porque las lluvias se van por las quebradas y por los ríos. Lo que nos afecta son las aguas que vienen del sur del Ecuador, porque el río Tumbes, que es el Puyango en Ecuador, recorre 162 kilómetros. Y en el Perú recorre en Tumbes 86 kilómetros. Entonces ustedes pueden ver, el río Tumbes es el principal, junto con el río Zarumilla, son los que absorben casi el 70% de las descargas de las lluvias que se dan en Ecuador. Ellos controlan sus aguas a través de las represan las aguas. Y cuando tienen exceso de agua, las represan, las acumulan y después las van soltando gradualmente. Y esa agua es la que nos cae a nosotros. O sea, hay momentos que el río van corriendo, por decir, 800 metros por segundo. De repente, así de golpe, sube a 1.500, 2.000 metros. Porque ellos abren sus compuertas y baja el agua. Es por eso que el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser un trabajo binacional. Nosotros no podemos manejar el fenómeno del niño si no tomamos en cuenta lo que pasa en Ecuador. Entonces, esa es la razón del por qué el niño nos afecta mucho. Ahora, en Tumbes todos los años hay lluvia, sino que le llamamos fenómeno del niño porque no hemos aprendido a convivir con la naturaleza. En el pasado, nuestros ancestros, cuando no llovía, hacían hasta sacrificios humanos para que vengan las lluvias. Hoy, cuando vienen las lluvias, más bien nos asustamos, nos preocupamos, como estoy preocupado hoy día, con la exposición que nos ha hecho el conferencista, ¿no?, de que el niño va a ser fuerte. Y yo he visto en estas imágenes que presenta, que ahora he visto en otra oportunidad, esa mancha roja que corre horizontal, da de frente a Tumbes. Y frente a Tumbes se ve como un coágulo de sangre. Lo que nos hace ver es que va a haber sangre. Entonces, yo creo que nosotros no estamos en estos momentos para ponernos a llorar. Solamente cuando hacemos algún tipo de exposición, lo que queremos es un poco sensibilizar a la autoridad competente, especialmente el gobierno central, de que el fenómeno del niño, si no lo resolvemos de fondo, nosotros no vamos a convivir con él. Tumbes también, otra de las condiciones que da los 30 grados que tenemos promedio al año. Tumbes tiene 2 estaciones en sus estaciones. Solamente tenemos verano e invierno.
Les digo verano, porque la temperatura llega a 28, 30 grados, infierno cuando llega a 40, 42 grados. Es por eso que a Tumbes lo visitan por sus playas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una situación que tenemos que, no sé, creo que aquí muchos han ido a Punta Sal y saben cómo quema el sol allá. Esto yo creo que nosotros tenemos que ponerlo, como se dice, tenemos que mirar las cosas con responsabilidad. Cada que hay fenómeno del Niño, se han gastado miles de millones de dólares en prevención y en reconstrucción. Hoy, este año, según los informes de gobierno, se han invertido 3.000 millones, o se han gastado 3.000 millones, más 2.000 que se van a gastar en los próximos meses. Pero de esos 5.000 millones, los que tenemos que manejar la emergencia, que son los alcaldes y los gobiernos regionales, no hemos recibido un sol. Todo se maneja a través de los ministerios y algunos proyectos de irrigación. Como el caso de Tumbes, el proyecto Puyango-Tumbes. Ya le van transfiriendo 70 millones más 30 que le van a dar en estos días. Son 100 millones de soles. ¿Y qué están haciendo? Yendo a las quebradas, a descolmatar quebradas que no afectan a nadie. Quebradas donde no hay población. Sin embargo, las quebradas que surcan la ciudad, como la quebrada de Corrales, la quebrada Pedregal, la quebrada Luay, la quebrada del Nieto, entre otras, nadie las atiende. Y tampoco nos dan los recursos para poderlas atender. Entonces, esto yo considero de que se está haciendo un mal manejo un poco, o técnicamente no lo están haciendo bien, porque la emergencia mayormente se da cuando a veces decimos que el río se salió e inundó, por decir, 500 hectáreas de plátano, o inundó 2.000 de arroz. Bueno, inunda la vegetación, pero en el otro sector, que es el sector vivienda, ya son personas, seres humanos, donde si esa quebrada se desborda, va a cobrar vidas. Basta que cobre una vida, ya habremos las cosas, las hemos hecho las cosas de manera muy mal. Entonces nosotros nos están ignorando. Y eso es lo que he venido haciendo, reclamando, e incluso he hecho una marcha hace una semana, pidiendo mayor atención para Tumbes. No para el gobierno regional, sino para Tumbes. A veces por reclamar, a uno le echan la cruz. Después de esta exposición que voy a hacer acá, seguro que ya me van a ver con peor mala cara todavía, de la que ya me venían viendo. Pero de todas maneras, si no decimos las cosas como son, nadie nos va a atender y las cosas no se van a hacer como deben hacerse. Miren, por citar un ejemplo, estaban haciendo un trabajo de descolmatación en el río Tumbes frente al malecón. Yo soy arquitecto de profesión y entiendo las cosas. Cuando vi que estaban haciendo unas excavaciones frente al río, destruyendo la defensa natural que tenía el malecón, yo me acerqué a los ingenieros y les dije que parasen eso, porque el trabajo, o al menos hasta que no nos informen qué es lo que están haciendo, no me hicieron caso. Tuve que tener un par de volquetes y atravesarlos ahí para que no continúen las palas y los volquetes sacando la tierra. Y el tiempo me dio la razón. Suspendieron la obra y tuvieron que corregir lo que estaban haciendo mal. Por citar un ejemplo, porque está frente a la ciudad. Ahora, los que están en las quebradas, que están aguas arriba, hay una quebrada, la quebrada Pedregal, que pasa entre Puyango y Tumbes. Han descolmatado la parte que se ve, donde veían las máquinas que sacaban, cortaban, sacaban tierra, arena, pero aguas arriba, a más o menos 1 kilómetro arriba, la quebrada está igualita. Y ahí está la población, que es el asentamiento humano Portal de Santa Rosa, que está amenazada porque de venir las aguas, ese bosque de árboles que se han crecido ahí hace 6, 7 años, van a represar, cuando venga con maleza, se van a represar entre los árboles y el agua se va a ir contra la población. Ahí tenemos que reubicar 380 familias, que a todos hemos pedido los fondos necesarios para habilitar los terrenos, ponerle los servicios básicos, y las unidades de vivienda de ocupación temporal que hasta ahora nos llegan. Necesitamos 2.000 unidades. Entonces, como ustedes pueden ver, el fenómeno del Niño es un fenómeno que nosotros deberíamos sentirnos alegres cuando venga. Porque el agua es vida. Yo prefiero una inundación que una sequía. Y a Tumbes siempre el agua le ha sobrado. Lo que falta es trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
yo aquí va un poco lo que estamos proponiendo. Conversaba temprano con el presidente García y le manifestaba de que Ecuador no sufre con el fenómeno del Niño, a pesar de que le pega más a ellos que a nosotros, porque han resuelto su problema represando las aguas. Con la presa Tahuín, con la represa de Tahuín, ellos controlan las grandes avenidas. Y también ellos, bueno, ellos no sufren de colmataciones porque ellos están en la parte alta. En la parte alta, el agua corre a velocidad y el sedimento no se queda. El sedimento se queda en la parte intermedia y parte baja, que es Tumbes. Por eso que los millones de metros cúbicos que han vertido las empresas mineras, de las mineras de Portobelo, han ido colmatando paulatinamente el río. Entonces nosotros lo que proponemos es ya resolver el problema, porque Tumbes toda la vida va a haber niños. Y toda la vida no podemos seguir gastando dinero en solamente hacer paliativos. ¿Qué es lo que hemos hecho en las quebradas? Cada día las enrocamos. Viene el niño, lo colmata y volvemos a poner otro muro sobre él. Se vuelve a colmatar y volvemos a poner otro muro sobre él. En el malecón de Tumbes ya tenemos 3 niveles que hemos trabajado en el malecón. Primero había un nivel en la que estaba antiguamente como a 1 metro. Luego se le puso otro metro más. Y en el 98 se le subió 1,20 m más. O sea, cada día el malecón va subiendo. ¿Por qué? Porque el río está colmatado. ¿Y cuál es la propuesta? Hacer la gran irrigación que necesitamos. El proyecto Puyango-Tumbes o la margen derecha, que el señor presidente Alan García dejó todo listo para que esta obra se ejecutara, pero lamentablemente cuando un gobierno hace una cosa, el otro lo desconoce. Es cuando nos dio la SOTUM para Tumbes, vino Fujimori y la desconoció y nos dejó sin zona franca, que hoy nos la ha vuelto a dar su gobierno, que se llama CETICO, que es otra de las alternativas para el desarrollo de Tumbes, y que ojalá el señor Alan García llegue nuevamente al poder, que parece así va a ser, podamos nosotros... o sea, ya me van a enterrar, pero de cabeza, para que si quiera salir me vaya más abajo. No, yo creo que la coyuntura del país es un reto para todos los peruanos. Yo creo que fundamentalmente quienes tenemos el honor de gobernar este país, en el caso nuestro, en el nivel intermedio, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Hoy en día nosotros consideramos de que el trabajo que se tenga que hacer tiene que ser un trabajo técnico, no político. ¿Y por qué a Tumbes no le resuelven su problema de sus irrigaciones y del fenómeno del Niño? Porque no es negocio invertir tanto en Tumbes, porque no es caudal electoral. Tenemos con la justa 150.000 electores, que para ninguna candidatura de nivel nacional sea tan atractiva. Pero yo creo que debemos mirarlo como una forma de acabar con este flagelo que cada día nos somete, y nosotros sentimos cuando vemos el Ecuador cómo ha desarrollado. Nosotros tenemos que salir por las carreteras ecuatorianas para ponernos a buen recaudo. Y es por eso que una de las propuestas que estamos haciendo es hacer la gran irrigación. La gran irrigación y la descolmatación del río. En este momento una de las propuestas, y lo acabo de explicar hace un rato, es la descolmatación de la boca del río. El río descarga por 2 bocas, la boca chica y la boca grande. La boca chica es por donde está actualmente descargando el río, pero la boca grande se ha colmatado porque usted sabe, cuando al mar le tiran basura, el mar la trata de devolver. Entonces, cuando viene el río y baja todos los sedimentos, el mar con el oleaje y la subida de las mareas bota esa tierra y se echa un camellón ahí. Ha tapado la boca. Y si no descolmatamos la boca del río Tumbes, nos vamos a seguir inundando. Es por eso que hemos presentado un proyecto para descolmatar 12 kilómetros de lo que es la boca grande. Porque, para explicarles un poco, el río Tumbes es como un gran reptil, que si usted lo coge de la cabeza, el reptil tiende a quererse zafar y culatea todito. Es por eso que el río constantemente cambia de cauce. Es un río tipo trenza. No es un río, este tipo va por un cauce, luego cambia a otro. Ahí hay una parte que se llama el río Viejo.
Antes por ahí pasaba el río, hoy está pasando frente a la ciudad. Entonces esa boca hay que descolmatarla, ahorita ya, porque si no la descolmatamos, vamos a ser presa fácil. Lo que acaba de pasar en la emergencia de enero a mayo, que el río se desbordó porque hubo un aguaje anómalo que levantó el tirante del mar y el río se represó. Y el agua se desbordó e inundó pues más de 6.000 hectáreas, 8.000 hectáreas de arroz y de plátano, provocando este gran problema. Bueno, yo creo que aquí nos podemos pasar mucho tiempo hablando de este fenómeno, pero como vuelvo a repetir, Tumbes no dejará de ser un problema mientras no se hagan las obras definitivas. Tragar el río y hacer la gran represa, ¿no? Que traería, no solamente incorporaría cerca de 30.000 hectáreas a la frontera agrícola, sino que haríamos pues obras así para hacer turismo, para hacer piscicultura y tantas cosas que Ecuador lo hace en la presa Tahuín. Hay grandes emporios turísticos, producto de esa gran obra, que en realidad es lo que nosotros los tumbesinos estamos esperando. Y además, y finalmente, en esta emergencia todos estamos pensando en limpiar quebradas, en reubicar poblaciones, pero nos estamos olvidando de que va a haber hambre. Es lo que le he dicho al gobierno. Tenemos que prepararnos también para darle ocupación temporal a la población. Porque el agricultor que pierde su tiempo, su chacra, el ambulante que ya no vende porque se salió el río, o porque está arreglando su techo porque se le mete el agua, o que se está defendiendo de las lluvias, ¿de dónde va a comer? Entonces tenemos que nosotros hacer un programa para dar ocupación temporal a la población, y eso tenemos que hacerlo pues a través de los municipios y a través, como se llama, de los gobiernos regionales. Bueno, yo solamente, quería agradecer una vez más por esta exposición. Disculpe si ha habido por ahí algún error, no soy especialista en el tema, solamente les he hablado de las experiencias que he ganado en mis 4 oportunidades que fui alcalde. Recuerdo que en aquel entonces fui alcalde con Grover Pango, él por Tacna, yo por Tumbes, que después él fue ministro de Educación y yo fui presidente regional, gracias al presidente García, que me nombró presidente de la Cortumbes, de la Corporación Departamental de Desarrollo, y ahí logré ganar una gran y bonita experiencia que hoy me permite trabajar con más realismo y sobre todo poniendo los pies en la tierra. Muchas gracias. A continuación, el doctor Francisco Palomino. Él ha sido jefe del INRENA, jefe de la Autoridad Nacional del Agua y viceministro de Agricultura. Por lo tanto, su comentario seguramente contendrá propuestas y un análisis sobre el tema. Buenas noches, agradeciendo esta generosa invitación a formar parte de esta honorable mesa y panel. Agradecer al presidente García. Yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de los operadores de la infraestructura hidráulica en el Perú, vale decir, las organizaciones de usuarios de agua, las mismas que recibieron el gran encargo del Estado para dedicarse a la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, que había pasado en una especie de ida y vuelta, primero a las manos del sector privado, luego a las manos del sector estatal y así por el estilo. Y en 1989 se dio es una fecha histórica, se dio una decisión política que lamentablemente hasta la fecha no ha sido valorada en su verdadera dimensión. El Estado peruano, el gobierno de ese entonces, el primer gobierno del presidente García, conocedor de los resultados negativos que leíamos año tras año en cuanto a la responsabilidad de operar la infraestructura de riego, fundamentalmente, salimos de ese esquema estatista que nos trajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, pero no fuimos al otro lado de esta propuesta, vale decir, no fuimos a la privatización,
sino a la entrega de esta gran responsabilidad a las organizaciones de usuarios de agua. Esa fue una gran revolución silenciosa. Y a partir del año 1989 es que comienza una etapa que es un reto para las organizaciones, que finalmente, si bien es cierto, son entidades privadas, pero sin fines de lucro. Y a partir del año 89, bueno, lamentablemente, después de ese año, los gobiernos que sucedieron no entendieron la verdadera importancia que tenía fortalecer a las organizaciones en esta responsabilidad de operar, de mantener y desarrollar la infraestructura hidráulica en el Perú. Tuvo que venir, como ha señalado nuestro presidente Tumbes y ha pedido que vuelva nuevamente el presidente García, tuvo que venir el presidente Alan García para que el año 2009 tengamos que proseguir con esa complementación de esta revolución del manejo y responsabilidad de la infraestructura de riego en el Perú, a través de una política y estrategia nacional de los recursos hídricos, la creación de una autoridad, un ente rector técnico normativo que es la Autoridad Nacional del Agua, una nueva ley que supere las deficiencias de la Ley General de Aguas y toda una secuencia de implementación del fortalecimiento de una autoridad. Pero hay algo que lamentablemente no se ha podido hacer, que es fortalecer a estos operadores de la infraestructura hidráulica que son las organizaciones de usuarios de agua. Yo quiero mencionar 4 premisas sobre las cuales surge este pequeño análisis. En primer lugar, señalar que el fenómeno del Niño tiene la característica de ser el más letal fenómeno de la naturaleza por una sencilla razón, porque incide sobre el agua. Y si incide sobre el agua, incide sobre la vida, sobre el trabajo, la producción, sobre la economía. O sea, cuando las lluvias, no solamente las precipitaciones fluviales en la costa, sino las lluvias torrenciales en la sierra, atacan esa zona, la parte alta de la cuenca hidrográfica, y encuentra una cabecera de cuenca desordenadas, sin una vegetación adecuada, sin forestación, ¿no? Va a conllevar hacia lo que se llaman los deslizamientos higuaicos. Y desde la parte alta de la cuenca hidrográfica, ahí donde están esas organizaciones de usuarios, que solamente pueden sobrevivir con una tarifa de 200 o 300 soles al año, se ven, sin embargo, obligadas a trabajar en forma comunal, lo cual resulta realmente insuficiente. Para eso, el Estado debiera haberse preocupado por fortalecer estas organizaciones de tal manera que mejore y garantice un trabajo de preservación y conservación de la parte alta de la cuenca. Es letal este fenómeno que no solamente la gente en su mayoría piensa de que el fenómeno del Niño está por llegar. Y ya lo ha señalado muy bien el hombre del tiempo, Abraham Levy, que este fenómeno fue anunciado en el mes de marzo. Fíjense, en el mes de marzo ya se anuncia en forma oficial la presencia del fenómeno del Niño en el Perú. Y el gobierno reacciona recién en el mes de julio. En julio aparece la declaratoria de emergencia de 14 departamentos en el Perú, otorgando 60 días. Y acaba el día de ayer de publicarse un dispositivo legal ampliando el periodo de emergencia de estos departamentos. Porque durante esta etapa, lo ha señalado el presidente regional de Tumbes, gobernador regional de Tumbes, durante esa etapa no se ha hecho casi nada. Yo he venido hoy día acompañado del presidente de la Junta de Usuarios de Chillón, que está incorporada en este programa de emergencia, y durante estos meses, a pesar que ellos han identificado 26 puntos críticos, sin embargo no se ha intervenido en uno solo.
eso significa, corrobora lo que ha señalado el presidente regional, es que no se está tratando y no se está abordando con la responsabilidad que merece un problema tan grande como es el del fenómeno del Niño. En segundo lugar, entonces el niño ya está presente. Solamente tenemos que esperar cuál va a ser el desarrollo evolutivo de este fenómeno. En tercer lugar, que este niño es cíclico, o sea, tenemos que convivir con él. Las cifras han sido claras, el 55% de nuestra vida lo vamos a pasar con un fenómeno que va a venir, y va a venir, superamos este fenómeno y va a venir en otra época, 5, 10, 15 años. Y en cuarto lugar, es que no estamos preparados para afrontar realmente un fenómeno de esta naturaleza. No estamos preparados. Si el fenómeno es fuerte, estamos fritos. Si el fenómeno es extraordinario, estamos recontrafritos. No estamos preparados. Porque si las lluvias son torrenciales en la parte alta, definitivamente en la parte alta que tenemos, no tenemos nada. No tenemos una infraestructura hidráulica capaz de regular o detener esas aguas que vienen con la fuerza mortal. Como ha señalado el presidente, lo que han hecho los ecuatorianos, han detenido las aguas, porque es muy simple. Si las aguas vienen de arriba, de la parte alta, lo que hay que hacer definitivamente es trabajar en las partes altas. Y esa es la recomendación del presidente García en el programa de Agua Agraria para Todos, de ver el tema en forma integral, con un enfoque de la cuenca hidrográfica en su conjunto, cosa que no se ha hecho a la fecha. Fíjense, vuelvo a mencionar la cuenca hidrográfica del río Chillón. Está gobernada política y administrativamente por 3 gobiernos regionales. La parte alta por el gobierno regional de Lima Provincias, así le llaman. La cuenca media por el gobierno regional de Lima Metropolitana. Y la parte baja y hasta la desembocadura por el gobierno regional del Callao. Y la municipalidad, por su lado, la municipalidad distrital o provincial de Lima Metropolitana, realiza labores que no lo conoce la Autoridad Nacional del Agua y que no lo conoce ninguno de estos 3 gobiernos regionales. Así se ha destrozado la cuenca hidrográfica y en muchos otros lugares de igual manera. ¿Este fenómeno afecta a la agricultura? Claro, yo diría son los más afectados del país. Primero porque los agricultores son parte de ese gran segmento de la pobreza. En segundo lugar, porque su infraestructura es artesanal. Si hay lluvias torrenciales en las partes altas, colapsan los canales de riego, definitivamente. Y lo está señalando el presidente regional de Tumbes, que mientras los hermanos ecuatorianos sueltan en sus grandes represas agua para las partes bajas, definitivamente colapsan, porque no tenemos un sistema hidráulico en las condiciones de poder afrontar fenómenos de esta naturaleza. Pero por otro lado, el gobierno lamentablemente no está trabajando con la responsabilidad que merece este tema. Se le ha encargado la responsabilidad de conducir esta lucha al señor ministro de Agricultura. Pero esta lucha no solamente se debe de circunscribir a la movilización o a la convocatoria ministerial o interministerial. Este es un tema que debe comportar la convocatoria de todo el país, de sus fuerzas vivas, de sus organizaciones, de sus partidos políticos. Y como ha señalado el presidente García, este es el momento inclusive de invocar la unidad nacional. El gobierno está trabajando en forma desarticulada, no trabaja con el gobierno regional, no trabaja con los gobiernos locales, no trabaja con las organizaciones de usuarios, que son los que hacen mantenimiento en forma permanente. Trabaja solo. Y por eso es que trabaja solo, es que las cosas no van por buen camino. Se ha anunciado
un monto de 3.000 millones de soles, pero ahí aguardando que el plan de contingencia pueda ponerse en funcionamiento ante las deficiencias de un plan de desarrollo. Pero hay cosas importantes que hacer mientras tanto. Por ejemplo, el gobierno en este momento no tiene un inventario de la infraestructura hidráulica en el país. Y eso es una locura, es una barbaridad. No tiene un inventario, no sabe cuánto tiene de infraestructura hidráulica. Y si no tiene un inventario de la infraestructura hidráulica, no puede conocer cuáles son los puntos críticos. Yo no podría señalar estos son los puntos críticos si no he hecho un inventario, si no tengo un inventario no solamente elaborado, sino actualizado. Por eso es que están descolmatando en los puntos que para el presidente regional, que es el que vive allá, que es el que tiene la responsabilidad de gobernar en esa jurisdicción regional, no es el adecuado. De igual manera, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no articula en su propio ministerio. Por ejemplo, hemos escuchado cuál es el rol que tiene SENASA en este fenómeno del Niño. Si sabemos que el fenómeno viene acompañado de la aparición de nuevas plagas, enfermedades de animales y vegetales. Entonces no hemos escuchado qué cosa es lo que dice el SENASA, no está acompañando el SENASA. Hemos escuchado, por ejemplo, cuál es el rol del Instituto Nacional de Innovación Agraria, del INIA, en esta etapa. Tampoco, porque deberían haber estado trabajando los técnicos y profesionales, por ejemplo, en la elaboración de semillas resistentes a los cambios climáticos, a la sequía o a la inundación. Y debería estar seguramente jalándole las orejas a quien trajo la idea de traer quinoa hacia la costa, cuando sabemos también de que eso, la quinoa que ha venido acompañada de múltiples plagas, va a traer consigo grandes problemas para los agricultores en el país. O sea, no hay una articulación en el propio ministerio, no hay una articulación de ministerio a ministerio, no hay una articulación de los ministerios con los gobiernos nacionales, tampoco con los gobiernos locales y mucho menos con las organizaciones de usuarios de agua. Entonces hay una desarticulación total y los resultados ya los vamos a ver definitivamente. Son los afectados la agricultura porque lamentablemente la infraestructura no es la más adecuada. Por ejemplo, el gobierno debería explotar esa organización que se encuentra diversificada en todo el país, las organizaciones de usuarios de agua. Y en lugar de estar trabajando solos en 1, 2 o 3 departamentos con mayor fuerza, que está muy bien que lo hagan, pero si utilizaran esa articulación, esa red de organizaciones de usuarios, son 116 organizaciones en el Perú, totalmente en funcionamiento y debidamente organizadas. Más de 2.000 comisiones de usuarios de agua y cerca de 15.000 comités a nivel nacional. Y deberíamos estar destinando recursos para un programa, por ejemplo, de mejoramiento inmediato o de mantenimiento, como se hizo con el programa de mantenimiento de infraestructura de riego, el PEMIR 1 y el PEMIR 2, que no solamente produjeron el resultado de poder mejorar o mantener canales de riego, bocatomas, sistemas de distribución, de suministro en todo el país, especialmente en los lugares más pobres, sino generó trabajo, fuentes de trabajo. Y eso debería el Estado hacerlo. Deberíamos reactivar,
proyectos importantes como el famoso PERPEC, dedicado a la recuperación de los ríos en sus laderas, en el reforzamiento de sus laderas. O deberíamos reactivar inmediatamente el programa de rehabilitación de tierras. Sin embargo, bueno, no se ha hecho absolutamente nada por ese lado. Las organizaciones de usuarios de agua están esperando que el Estado y el gobierno pueda convocarlos. Y creo que esta es una oportunidad para poder expresarles el sentir de las organizaciones y la expectativa de poder formar parte de una gran convocatoria nacional. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Queríamos no dejar pasar la oportunidad para indicarles que nos estamos transmitiendo este conversatorio vía streaming y tienen la pantalla de social media para que puedan hacer todas sus intervenciones a través del Twitter y va a ser también grabada, está siendo grabada esta reunión. Tenemos para culminar las presentaciones la presencia de un exministro de Pesquería, de Agricultura, de Economía, también en la actividad privada, un agricultor, y tiene mucha experiencia, aparte de los muchos cargos que ha ejercido en el sector público y privado. Dejamos un gusto la palabra al ingeniero Ismael Benavides Ferreiros. Trataré de ser lo más breve posible, ya que quienes me antecedieron han sido muy amplios en sus análisis y explicaciones de este fenómeno tan complejo. Lo que queda claro es que ningún niño es igual al otro. Y hoy día no sabemos cómo va a ser este niño que viene. Lo que sabemos es que va a tener cierta importancia. Y indudablemente el impacto en el país, querrámoslo o no, va a ser significativo. ¿Cómo se maneja? Es cuestión del gobierno de turno. Este gobierno, como ha dicho Pancho Palomino, pues está haciendo las cosas, en mi opinión, en forma inadecuada y seguramente en opinión de la mayoría de los peruanos, porque la verdad que ha habido atrasos, ha habido demoras en ejecutar obras que así no viniese un niño, van a quedar y van a servir. Simple y llanamente no se han ejecutado, no se está coordinando con los gobiernos regionales. Por ejemplo, conozco de cerca el gobierno regional de Ica, que no está recibiendo ninguna ayuda del gobierno central y más bien está